Reciban un saludo, queridos hermanos, y gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. En esta ocasión estamos aquí para compartir la lección número 2 del segundo trimestre. Veamos de qué se trata la lección de esta semana. Con frecuencia se ha dicho de que son los pastores y ministros los encargados de la obra del Evangelio. Sin embargo, la lección de esta semana es clara, enfática y directa de cuál es el papel de cada miembro de la iglesia. El versículo clave de esta semana, o el versículo de memoria, dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, usted, yo y todos los miembros de la iglesia somos ministros del Evangelio. Oiga lo que dice la escuela sabática. Cada uno de nosotros tiene un ministerio personal que realizar: proclamar las alabanzas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora veamos qué es lo que nos dice el diccionario con relación a lo que es ser un ministro o alguien que está dedicado a la obra del ministerio. Ministerio se deriva de la palabra diaconía o servicio. Esto se refiere a lo que es la administración. Se refiere al sistema cristiano puesto en contraste por Pablo. En general, diaconía aparece con la idea de un servicio y una atención. Por ejemplo, los servidores de la corte. También los sacerdotes levitas que ministraban el sacerdocio allá en el templo. Era también como un ayudante o un subordinado que actuaba voluntariamente bajo la dirección de otro, como en el caso del ministro de la sinagoga de Nazaret, que llevó a Jesús el rollo del profeta Isaías para la lectura de los profetas. En otras palabras, era alguien que servía y ministraba voluntariamente en el templo. Termino con esto. Y se refiere a los funcionarios de gobierno que, aunque no actúan consistentemente como representantes de Dios, realizan funciones ordenadas por Dios, de modo que se los llama servidores de Dios. Un ministro, un embajador, como lo define la Biblia, es un servidor de Dios. Somos ministros del Señor. Somos real sacerdocio. Veamos qué nos sigue diciendo la lección. Qué hermoso. No cabe duda que ser un ministro es un privilegio. Y ser, además de un ministro, un embajador es mucho más privilegiado. Sin embargo, la palabra ministerio o de ministro significa servir al público de manera gratuita. En otras palabras, el servicio es la labor de amor que Dios nos ha dado para servir a nuestro prójimo. De tal manera que nosotros somos mediadores entre Dios y los hombres, así como lo fue Cristo. Él era un embajador del cielo para reconciliar al mundo caído con el reino de los cielos. De tal manera que nosotros, al servir, predicar y ministrar a otros, venimos a ser embajadores del reino de los cielos. Escuche lo que dice la escuela sabática. Un embajador de Cristo, un embajador representa personalmente a un soberano o jefe de Estado. Este concepto enfatiza la relación personal entre Cristo y todos los que han sido reconciliados mientras llevan el mensaje de su amor y su gracia al mundo. La iglesia primitiva comprendió plenamente lo que significaba ministrar a otros. Y ellos iban de casa en casa predicando, orando y sanando a los enfermos. De tal manera que ellos eran ministros de justicia para bendecir a otros y de esa manera reconciliar al hombre pecador o a los pecadores con el Padre Celestial. Y de esta manera ellos eran también representantes del reino de los cielos, o mejor dicho, embajadores del reino de Dios. ¿No es acaso esto hermoso? La pregunta es, ¿en qué parte del ministerio tú estás sirviendo? Puede ser que hagas lo que algunas veces yo hago, cantar y glorificar el nombre de Dios a través del canto. O tal vez puedes estar predicando a viva voz la palabra de Dios. Puedes estar dándole de comer tal vez
al hambriento y en la calle, dándole agua al sediento, y de esta manera está sirviendo y ministrando a otros de manera gratuita. Sin duda ninguna hace falta mucho que hacer, por lo tanto se necesitan más obreros. Y veamos qué es lo que dice la lección con relación a él. Dice el deseado de toda la gente en la página 765. Escuche lo que dice. Dios quiere que sus ministros sean educadores de la iglesia en la obra evangélica. Han de enseñar a la gente a buscar y salvar a los perdidos. Esta es la labor del ministro o del pastor de la iglesia. Es la de enseñar a la gente a buscar y salvar a los perdidos. La lección del día lunes nos habla de la necesidad de obreros para trabajar en la viña del Señor. Sin embargo, nosotros podemos ponernos a pensar que muchas veces unos siembran, otros riegan y alguien más cosecha. Verdaderamente, en el mundo espiritual no es como en la agricultura normal. Resulta que hay un tiempo de verano, hay un tiempo de lluvia o de invierno y hay un tiempo de cosecha. De tal manera que en el tiempo de la cosecha, en el mundo espiritual, no es como en el mundo de la agricultura. En el mundo de la agricultura tiene un lugar específico, un tiempo específico para recoger los frutos. Jesucristo sembró la semilla en la mujer que estaba allá junto al pozo de Jacob. Ella salió corriendo a predicar y a pregonar lo que el Mesías le había revelado. Allí en Sicar ella sembró, pero otros llegaron a cosechar. En otras palabras, no hay un tiempo definido para recoger la cosecha. Jesús dijo, mirad, ¿no decís vosotros que falta tiempo para la siega? Os digo, ya está lista para la siega. Los obreros se necesitan, solamente pueden ir si alguien los envía. Los pastores, ministros, son los encargados. Los que trabajan en la iglesia como sacerdotes son los encargados de entrenar, capacitar a la grey para que vaya a recoger la cosecha. ¿Cómo irán si nadie los envía? ¿Cómo podrán ellos recibir y recoger la cosecha si no han sido entrenados? De tal manera que tenemos que pensar. Escuche lo que dice la escuela sabática. El Señor nos anima a cosechar parte del campo del mundo que continuamente está madurando para la siega. Como los discípulos modernos, al orar por los obreros, el Espíritu Santo abrirá el camino para que nosotros hagamos la obra que Él nos ha llamado a hacer. Se necesitan más obreros para la obra. Algunas veces las iglesias están saturadas de actividades, pero allá afuera es el campo el que está esperando. Algunos han pensado irse al campo, fuera de la ciudad. No vaya muy largo. Allá está el campo. Vaya a sembrar la semilla del Evangelio, a recoger la cosecha, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Que Dios nos bendiga y nos ayude a recoger la mies que ya está lista para la cosecha.